Can Yaman le soltó una bomba a Demet Özdemir. Y no es lo que todos esperábamos. Madre mía, que mueve este Can Yaman. Cada vez que parece que la cosa se enfría, zas. Sale con algo que nos deja a todos con la boca abierta. Y esta vez se ha pasado. Resulta que el bombón turco nuestro Can ha confesado algo a Demet Özdemir que, según dicen, la dejó temblando. Y ojo, que no es un tema cualquiera. No estamos hablando de un te echo de menos o un qué guapa estás. No. Esto va mucho más allá. Vamos a ver que la relación entre Can y Demet siempre ha sido un auténtico torbellino, ¿verdad? Desde que grabaron Erkencicus, el coqueteo estaba en el aire. Y luego cuando se confirmó su relación, la que se lió. Parecía la pareja perfecta, de cuento de hadas turco. Pero ya sabemos cómo son estas cosas, el amor a veces se apaga, o cambia, o se vuelve complicado. Y ellos, pues, terminaron. Y desde entonces, la pregunta del millón ha sido siempre la misma, ¿volverán? Pues bien, parece que Can se ha puesto nostálgico, o quizás ha querido cerrar un capítulo, o quién sabe qué. Se rumorea, que ha tenido una charla privada con Demet. Y en esa charla, suelta la confesión. Y lo que confiesa no es que le sigue queriendo, ni que se arrepiente de haber roto. Nada de eso. La razón oculta, la que nadie esperaba, tiene que ver con una tradición. Sí, has oído bien. Una tradición. ¿Qué tiene que ver una tradición con su relación? Pues según las malas lenguas y las que a mí me suenan, Can le habría confesado a Demet que su ruptura, en parte, se debió a las presiones de su familia, a ciertas expectativas tradicionales. Al parecer, hay un peso cultural muy fuerte en Turquía, sobre cómo deben ser las relaciones, los matrimonios, y esto habría chocado con lo que Can y Demet vivían. Para ser honestos, esto me da un poco de pena. Imagina que te gusta a alguien, que te entiendes con esa persona, pero tu propia familia, tu cultura, te pone palos en las ruedas. Es una situación súper complicada. Muchos dicen que Can es un hombre libre y que no debería dejarse influenciar. Pero también hay que entender que la familia es importante y las raíces, pues pesan. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se dio cuenta, quizás con el tiempo, de que no estaba siendo justo ni con él mismo ni con Demet. Que al final, intentando cumplir con unas expectativas que no sentía del todo suyas, se cargó algo muy bonito. Y ahora, al confesar esto, ¿qué pretende? ¿Busca el perdón de Demet? ¿Quiere que ella entienda su parte de la historia? ¿O es simplemente una forma de liberarse de esa carga? Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a acercarse a Demet. Que ahora que él se pone sensible y habla de tradiciones, ella se va a ablandar. Y quién sabe, quizás tengan razón. El mundo del espectáculo es así. Pero yo, sinceramente, sospecho algo más profundo. Creo que Can se dio cuenta de que la presión familiar, las expectativas, fueron un factor real en su ruptura y que le dolió haber permitido que eso pasara. Piensa en esto, cómo de difícil debe ser cuando lo que quieres y lo que se espera de ti no van de la mano. Yo creo que Can, ahora que está más maduro, ha querido sincerarse con Demet. Quizás no para que vuelvan, sino para ser honesto consigo mismo y con ella. Es una forma de decir, oye, esto pasó, y fue por esto. No fue un capricho mío, fue más complicado. La verdad es que me da curiosidad saber qué reacción tuvo Demet. ¿Se lo creyó? ¿Le pareció una excusa? ¿Se sintió comprendida? Porque ella también era joven, y seguramente también sintió esa presión de alguna forma. Así que ahí lo tenéis, la confesión de Can Yaman a Demet Özdemir. No es un drama de telenovela al uso, es algo más arraigado, más cultural. Y creo que eso lo hace aún más interesante, ¿no os parece? Ahora, la pregunta clave, después de esta confesión sobre las tradiciones, ¿creéis que hay alguna esperanza para Can y Demet, o es un capítulo cerrado para siempre?